¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro episodio de Next Business Leaders. Hoy estamos con Dani Rodríguez, de Gaona. Nos va a hablar un poquito sobre su trayectoria profesional, un poco sobre todo el tema del boxeo, un poco los emprendimientos que ha ido teniendo y un poco en lo que está metido a día de hoy. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, muchas gracias, lo primero, por invitarme al programa, ¿vale? Y bueno, en primer lugar, pues yo creo que lo importante es la predisposición que hemos tenido en las dos partes, que para todo creo que es sumamente importante cuando quieres realizar algo, el tener las ganas, luego ya sale todo, si hay ganas de verdad y voluntad, todo sale. Y él, como decíamos antes, con el calor que hace, las horas que son, pero aquí estamos, siempre hay soluciones para todo cuando se quiere. Efectivamente. Eso es. Bueno, pues nos gustaría un poco que nos introducieras quién es Dani, de dónde viene, un poco tu infancia y un poco para conocerte, que la gente te conozca un poco más. Muy bien, pues vamos a ver. Dani hoy en día es un entrenador de boxeo de la escuela Gaona en Mejorada del Campo, que hablar de uno mismo muchas veces es complicado, ¿no? Pero bueno, digamos que me he ido construyendo poco a poco. Yo en mis inicios pues empecé muy pronto a trabajar, terminé la secundaria, con 16 años salí de casa por una situación familiar que pues bueno, era insostenible y me tuve que ir con una mano delante y otra detrás. Y recuerdo ir a una habitación, recuerdo buscarme una habitación en Getafe, no tenía trabajo, no sabía ni cómo la iba a pagar, y ponerme a buscar de una manera activa trabajo, o sea, haciendo currículums, entregándolos y pateándome la calle. Que eso sería luego una de las cosas que haría durante muchos años, la puerta fría. ¿Por qué? Porque el primer trabajo que tuve fue en una inmobiliaria y ha sido el primer trabajo y podemos decir que en el que más he estado. Eso Qué es bueno. importante. O sea, hoy, aunque estés aquí como entrenador, realmente de lo que más has currado, por así decirlo, es sector inmobiliario, ¿no? Correcto, el sector inmobiliario es donde yo me he formado. Me he formado laboralmente pues en todo, ¿no? Marketing, community manager, ventas, Claro. negociación, todo ha sido orientado a eso. Es cierto que, por ejemplo, el boxeo es algo que yo llevo practicando desde siempre. Claro. Empecé haciendo atletismo porque igual mi madre pues quería que hiciera algún tipo de deporte. El fútbol no me gustaba, me costaban mucho los deportes de equipo y me metió en atletismo y a través del atletismo pues conocí el boxeo por una compañera que practicaba boxeo. Qué bueno, muy bueno. En el Barceló antiguo, que estaba en Avenida de América. Y bueno, ahí fue la primera vez que vi el boxeo y de forma paralela toda mi vida ha ido ahí, o sea, ha sido la inmobiliaria y el boxeo. Pero de manera más activa, los últimos años de mi vida han sido donde ya me he enfocado en algo que a mí pues, me gustaba. Es un poco que os podría preguntar a vosotros, o sea, ahora, ¿esto que hacéis os gusta? Claro, pues entiendo. eso es lo importante, ¿no? Eso Hacer es. de tu trabajo tu pasión, lo Claro. que te guste, ¿no? Es así. O sea, Porque el boxeo era como un poco tu... O sea, era tu, no llamarlo escapatoria, ¿no? Pero era tu deporte, era tu sitio de estar tranquilo, sitio de estar zen. Hoy en día muchos alumnos me dicen que el boxeo es terapia, me lo dicen, es verdad. Y para mí durante mucho tiempo ha sido terapia, ha sido una manera también de escapar, ¿no? De soltar un poco, porque al final mi vida transcurre en que yo estoy con una pareja con la que me caso muy joven, tengo hijos, tengo dos niñas, ¿vale? Una de 15 años y otra de 7. ¿Qué años tienes? Perdón. 36. Ostras, o sea, tu vida, digamos, que ha sido, vamos a ver, entiéndeme, Sí, escucha, muy rápida, ¿no? Pero O sea, que parece que los 26 los tiene y yo tengo 57. Cabrón. Sí, no, pareces muy joven, ¿eh? O sea, Claro, muy, cuando muy he dicho joven. 15 digo, Claro. no me salen las cuentas. Sí, a ver, bueno, 36 he dicho, ¿vale? Pero No, sí, no, pero ahora digo, sí. claro, no, ahora no, sí, no. 15 Ahora años sí, la es niña padre joven. Es muy Claro. joven, efectivamente. Entonces, yo me dedico, digamos, o busco la manera de crear una familia, porque era algo que a mí, en mi vida personal, me había faltado. Vale. ¿Vale? Para que entendáis un poco por dónde Sí. va. O
sea, yo el concepto de familia como tal, padre, madre, hermanos, tal, yo no lo he experimentado. Vale. Entonces era algo, esa carencia que yo tenía. Y yo, pues creé una familia, considerando que esa era la felicidad, ¿no? Porque, claro, nadie te enseña por dónde es el camino. Eso es. Al cabo de los años me di cuenta que eso tampoco era la felicidad. O sea, no es... es como también le digo a los competidores, a mis chicos, lo importante no es llegar a la meta, sino el camino, el proceso. Ahí es todo ese proceso, todo ese camino es lo que cuenta realmente. Y entonces, pues yo me di cuenta que ese proceso es el que me ha hecho a mí avanzar en la vida, porque realmente no tenía nada. O sea, es que, como os digo, una mano delante y otra detrás. Empecé a trabajar en la franquicia, en una franquicia inmobiliaria, y estuve en Getafe, estuve en Ciudad de Los Ángeles, en varias oficinas. Luego fui socio de una de las oficinas, y más tarde, cuando nace mi segunda hija, es cuando me da, digamos, un chispazo, que es para mí el punto de quiebre, donde digo, no puedo seguir aquí. No puedo seguir porque, lo primero, no me sentía realizado, lo segundo, estaba totalmente arruinado. O sea, los asesores cobraban más dinero de lo que cobraba yo, no tenía ni para gasolina. Y lo segundo, me había dado cuenta de que mi primera hija apenas había pasado tiempo con ella. Si mi horario, imaginaros, era de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9, de lunes a sábado, pues no pasaba tiempo con mi familia. Entonces ahí me dio un cambio, y fíjate, a 9 que os digo, a última hora, y luego de ahí me iba a boxear. Eso te iba a decir, que luego cuando boxeabas, claro, es que encima luego me iba a boxear y me tiraba a lo mejor 2 horas boxeando. O me levantaba, y mi rutina era esa, me levantaba temprano, a lo mejor a las 6:30 de la mañana, salía a correr, hacía mis ejercicios, volvía, preparaba a las niñas, me las llevaba al colegio, luego a las 9 a la oficina, muchas veces a las 2, si no había salido por la mañana, salía al mediodía, sí, o me iba a la piscina a hacer natación. Sí, luego a nivel familiar eso imagino que es complicado también. Muy complicado, muy complicado. Y si, lógicamente, tienes a una persona que te apoya en ese sentido, porque si no tienes a esa persona es imposible. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que ahí también un poco tuve mucha carga, porque para poder hacer yo eso, otra persona tiene que estar en casa, y más si hay niños. Entonces, mi expareja tenía que estar en casa, no le quedaba otra. Y yo era el que llevaba el peso de todo económico, pues eso, de que no faltara nada en casa, pagar bueno, en este caso pues teníamos un piso de alquiler con opción a compra, y, bueno, pues todos los gastos, que todo saliera bien, que no fallara un mes, porque si fallaba un mes, claro, te ibas al carajo. Dependía la familia entera. Claro, es así. Entonces, esa manera de forzarme también era una manera de avanzar. Pero claro, ¿a qué precio? Claro. ¿A qué precio? El desgaste era brutal. Perdona que retroceda un poco, sí, claro. Pero claro, dices que una vez sales de casa, ¿es directamente el trabajo que tienes primero el de la inmobiliaria como comercial? O sea, sí. ¿No has tenido otro tipo de trabajo de este estilo así? Cuando empecé bueno, estuve de manera puntual, el primer trabajo que tienes es en una zapatería, arreglando zapatos con mi mejor amigo. Qué bueno. Pues eso, los dos allí... Cobrábamos una parte, ya sabes cómo funcionaba esto, ¿no? Por un lado, otra parte por otro, y bueno... Los buenos tiempos. Buenos tiempos. Pues eso, ahí empecé a trabajar. Un poco también por ganar algo de dinero, porque al final, pues, te das cuenta que yo vivía solo con mi madre, entonces era imposible que mi madre, pagando la hipoteca, pagando, pues eso, los gastos de la casa y demás, pudiera... mantener un poco el nivel de vida que quieres. Quieres salir, quieres quedar, quieres permitirte ciertas cosas cuando eres joven, y lógicamente pues era complicado en mi caso. Así que, bueno, yo por ejemplo no había tenido nunca la PlayStation, ¿vale? Entonces con mi primer sueldo literalmente me compro la Play. No recuerdo qué número era, no recuerdo cuál era, pero recuerdo que me compro la PlayStation, y para mí eso pues fue como decir, joder, qué gratificante el esfuerzo, después del esfuerzo que he hecho, el poder permitirme... Sí, tener la recompensa y... Sí, no por algo material, sino el tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? He logrado esto. Es la libertad. La libertad de hacerlo, eso es. Porque al final muchas veces tenemos asociado también que el dinero es malo, que el dinero es para pagar deudas, que el dinero tal... El dinero te da cierta libertad, como estás hablando,
y creo que también la posibilidad pues de desarrollarte, de invertir en ti. O sea, es una herramienta. Claro, es una herramienta. O sea, si lo ves como una herramienta, es una herramienta. Luego ya factores obsesivos son otra cosa. Claro, luego depende del valor que tú le des. Yo digo siempre, quien piensa que el dinero lo hace todo, acaba haciendo todo por el dinero. Eso es una realidad. Entonces, el valor del dinero es lo que tú le quieras dar. Yo he ganado dinero, porque he ganado dinero en la inmobiliaria, y ahí pues, hubo un mes que recuerdo que llegamos a facturar 120.000 euros en un mes, y he ganado mucho dinero y no he ganado nada. Entonces, es complicado, o sea, la relación con el dinero también es complicada, porque te genera un nivel de vida que luego a lo mejor no puedes mantener, y más en este tipo de trabajos. Claro. Entonces, esa relación... No, y que hay mucho es muy peligrosa esa relación con el dinero. Y que hay mucho altibajo. En el sector inmobiliario, igual que un mes facturas 120, que es un dineral, por cierto. No sé si de facturación... Es la facturación, quítale los gastos, el royalty de la empresa, tal, no sé qué. Escucha, ¿qué te puedes quedar con 100.000 euros? Claro. Pero el problema es que después de eso nadie te asegura de que todos los meses lo vayas a hacer así. Claro. Esa es la clave. O que no te cojas 3 meses a menos 20, por así decirlo. Totalmente. Que sucede. Y puede suceder. Mucho. Puede suceder. De hecho, es lo que muchas veces pasaba, porque claro, querías meter todo en un mes, cobrarlo, pero claro, luego venía la vaca flaca. Dices, ¿ahora qué hago? O sea, y eso yo lo veo mucho porque trabajamos con varias... Bueno, con varias inmobiliarias y muy estrechamente en temas de sector inmobiliario en general. Y yo eso lo veo muchísimo, es decir, de un mes, o sea, es tener la suficiente organización mental y financiera, es decir, a los que yo veo que les va bien, es porque un mes de estos de 120 cogen 60 y los meten ahí como esto no se toca. Claro. Tienen la capacidad de hacerlo. Pero es lo que os digo, siempre y cuando no hayas generado un nivel de vida efectivamente, alto. Porque si lo has generado, no puedes guardar ese dinero, lo tienes que gastar, no hay más. Claro. Entonces, claro, la relación es tóxica, totalmente, con el dinero. Sí. Luego, otra de las cosas que, por ejemplo, yo me he encontrado, que eso va muy asociado también al boxeo, porque el boxeo, como suelo decir, es una metáfora de la vida, es el esfuerzo. El esfuerzo, ¿no? Yo siempre intento inculcar a mis chicos que el que algo quiere, algo le cuesta. Sí. Y hoy en día parece que eso no es así. Parece que todo lo tenemos al alcance de la mano. Podemos conseguir lo que queramos en cualquier momento y nadie está dispuesto a pagar el precio. Claro. Entonces, esa mentalidad yo la quiero recuperar. Mi modelo de entrenamiento de boxeo es muy parecido al modelo, digamos que traslado ese método operativo en la inmobiliaria, lo transformo y lo traslado al boxeo. En la inmobiliaria igual recuerdo que teníamos un cuadro con los valores asociados, ¿no? Trabajo, humildad, ambición, lógicamente controlada, pues, bueno, una serie de cosas que yo luego traslado a la gestión de equipos. Esa gestión de equipos laboral la traslado al gimnasio, al mundo del boxeo. Y es lo que les digo, que el que algo quiere, algo le cuesta. A mí me costaba mucho, y creo que hoy en día sigue siendo así, el tema de la selección de personal. Porque las personas, o sea, cuando tú tienes que calzarte los guantes, meterte los guantes y salir a buscarte la vida, ahí la gente dice, hostias, esto es más difícil de lo que esperaba. Hace mucho frío ahí fuera, como me decía un amigo, dice, hace mucho frío ahí fuera. Entonces, el trabajo comercial no es para todo el mundo. Igual, como empresario, ¿todo el mundo puede emprender? El ser empresario o el ser emprendedor, hay que decirlo, no es para todo el mundo. No todo el mundo puede emprender, pero no es para todo el mundo. Pero no todo el mundo aguanta. Esa es la cuestión. Efectivamente. Entonces, yo me acuerdo que con el tema de la selección de personal, y os lo puedo también, buscando un paralelismo con el boxeo, me costaba mucho. Con el boxeo, ¿qué ocurre? Que piensan, y hoy en día nos pasa igual con las redes sociales, que es llegar y besar el santo. Y vamos a pelear, y voy a ganar, y voy a conseguir títulos, porque tenemos una imagen totalmente distorsionada. Muy de película, ¿no? Muy de película de lo que realmente es el esfuerzo. Lo digo por experiencia. O sea, te miro así como por experiencia, porque yo una vez fui al José Valenciano a entrenar y tal, y claro, estaban todos calentando ahí y tal, haciendo sombras, y claro, me puse yo a hacer sombras, yo sin tener ni idea de boxear,
Y me hizo así, que no me diga nada, que no me diga... Y me dijo, tú, ven aquí, tal. Y entonces yo, por ejemplo, grabando y tal, muchas veces inclino la espalda y tal. Sí, a mí pasa igual. Y me cuesta mantener a veces ¿no? Y el tío me acabó poniendo un palo en la espalda, para que esté el rato así, y me dio como un entrenamiento a mí personal de, oye, claro. ¿Sabes? Fíjate una cuestión que pasa con los alumnos que tengo cuando empiezan, ¿no? Piensan que es llegar, van a llegar, claro. Vamos a pegar, vamos a pasarlo aquí de lujo. Si yo llegué ahí, vamos. Claro. ¿Y qué ocurre? Que los pone frente a un espejo. Los pone frente a un espejo claro. Y les dices, para adelante, para atrás, la posición, paso péndulo, paso lateral. Y se tiran una hora haciendo un paso hacia adelante, un paso hacia atrás y a los lados. Que acaba reventado, ¿eh? Que acaba reventado, pero dices, ¿qué es esto? Claro, es que eso es la base. Es que tú no puedes correr si antes no has aprendido a andar. Efectivamente. Es que eso es la clave. Entonces, yo muchas veces se lo digo a los chicos, les digo, paciencia. O sea, tranquilidad, todo llega. No queráis correr. También otro ejemplo que pongo con esto, ¿no? Del tema de la paciencia, la frustración, porque esto sucede, porque claro, tenemos tantas imágenes, como os digo, distorsionadas, el TikTok, el Instagram, tal, vemos cosas que no son reales. Y una cosa que yo les digo, en mi época me ha pasado, ¿no? El tema de las cámaras antiguas, las cámaras de carrete, ¿no? Las cámaras de carrete, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo en verano, tú cogías tu cámara de carrete, pongo siempre este ejemplo, y te ponías y hacías tus fotos, no sé, a lo mejor tenías 40 fotos, las que fueran, ¿no? Y hacías fotos. Y si no acababas el carrete, tenías que esperar a acabarlo y tenías que esperar a otro evento familiar para acabarlo, ¿no? Efectivamente. Se pasaba, y tampoco podías malgastar, ¿no? Como no las querías malgastar, claro, no las querías malgastar. Entonces, esperabas. Ya estabas trabajando un poquito ahí una cosa, que es la paciencia, ¿no? Esperabas. Cuando llegaba el momento, habías terminado de hacer las fotos y ya las llevabas a revelar. Que antes no las tenías de forma instantánea. Antes las llevabas a revelar y había lista de espera. A lo mejor te tardabas 2 o 3 días en que te revelaran las fotos. Literal. Te daban las fotos y cuando empezabas a mirar las fotos decías, pero si esto está fatal, una foto velada, otra que salía no habías enfocado bien. Entonces, claro, ¿qué habíamos gestionado sin saberlo y de forma natural? La gestión de la frustración y la paciencia. Claro. Porque era lo que había. Hoy en día no, hoy tenemos el principio de instantaneidad, ¿no? De lo quiero y lo quiero todo y lo quiero ya. Y entonces es tan difícil inculcar eso. Efectivamente. Y con los asesores, en el tema de la inmobiliaria me pasaba lo mismo. No entienden que todo lleva un proceso. La puerta fría, el hacer la zona, el hacer el seguimiento del cliente, el llamarle, el estar pendiente de ellos. O sea, es un proceso. Yo como comentario, es decir, nos hemos saltado la línea temporal, cosa que me parece bien, sí, pero es que van muy, por lo que veo, es que están muy de la mano, es decir, juntas mucho, pero mucho, sí. El tema inmobiliario con el tema boxeo. Yo mentalmente, digamos, nunca había asociado, yo alguna arte marcial he hecho, yo nunca las había asociado así, pero sí que es cierto que tiene como mucha similitud, ¿no? Lo que dices tú de puerta fría, de la paciencia, de que te diga que no, de, pues yo qué sé, una corrección de tu claro, yo te voy a decir de tu maestro, de tu entrenador, etcétera, de gestionar esa frustración de, igual yo aquí me acabo de tirar una combinación que te cagas, me creo Rocky, pero es que de repente te dice, oye, al tirar tienes que levantar un poquito más la guardia, que no sé qué, y tú dices, joder, tal. O sea, de ir gestionando ese tipo de cosas. Justo eso es muy interesante lo que está diciendo porque también lo puedes desarrollar con el término de la humildad, ¿no? Que tanto se utiliza hoy en día y demás. Pero la humildad en el sentido de que todo es un aprendizaje constante. Sí. Entonces yo, tanto en la inmobiliaria como en el boxeo, con los competidores, por ejemplo, yo se lo digo siempre, cuando ya ganes o pierdas, ecuanimidad. Si ganas, no te alteres. Claro. No te excites, o sea, relájate. Si pierdes, no te hundas. Es algo natural. Es el proceso también. Eso es, busca el equilibrio. Y en la inmobiliaria me pasaba también un poco con los chicos, ¿no? Porque lógicamente, pero es que esto es la vida. O sea, la vida es, parece que tienes algo cerrado, que tienes tu propuesta de contrato de compraventa hecha y de repente uno se echa para atrás. Claro. Vale, que tiene una penalización, que sí, que tienes que devolver el doble de las arras, tal. Está muy bien.
pero ya tú no cobras. Claro. Ya. ¿Entendéis Sí. lo que...? Entonces, tienes que también aprender a gestionar esa Porque frustración. ¿qué perfil tenías más o menos en la inmobiliaria? Porque cuando dices los chicos, Los chicos, a ver, o sea, yo no sé si es coletilla ya de estar con los chavales ahí Claro, entrenando y llaman- tal, y- o No, porque no. serán chavales de... son chavales, o sea, literalmente, como yo empecé. O sea, bueno, yo es que para empezar me tuvo que autorizar mi madre a trabajar, Claro, lógicamente, porque claro. es que empecé siendo menor de edad, lógicamente. es. Entonces, me tuvo que autorizar mi madre. La mayoría de chavales, hablo de chavales pues eso, de 18 para arriba, de 18, 20... ¿Cómo ha sido 25. ese proceso? O sea, ¿cuándo es el momento en el que tú de repente empiezas a tener tu propia empresa y ya tienes que gestionar un equipo, buscar chavales? O sea, cuéntanos un poco cómo es ese proceso. La primera parte es estando dentro de la franquicia cuando me ofrecen un porcentaje. Entonces, Vale, bueno. ya te conviertes en parte de la Claro. empresa, ¿no? Eso es. ¿Y qué ocurre? Pues que ya tienes que dedicarte a todo. Porque en la inmobiliaria, es un holding de empresa donde Sí. yo estaba, es un poco también como el gimnasio. Te dedicas a Vale. todo. ¿A qué me refiero? Tienes que hacer selección de personal, tienes que gestionar facturas, tienes que hacer seguimiento de los clientes, gestionar también las emociones de los asesores, la competitividad, que no hemos hablado de eso, pero también la competitividad, que es también en la empresa... como Tiene en que el ser gimnasio. sana, tiene que estar... Tiene que pero ser sana y tienes que controlarla y saber manejarla. Que ahí está el buen, ya no jefe, sino líder, ¿no? El Sí. que guía, el que Eso es. lleva por el buen camino a sus alumnos. Y todo eso, pues, es complicado. Entonces yo me di cuenta que ahora ya estaba frente a todo. Sí es verdad que tenía una trayectoria y sabía cómo funcionaban las cosas porque lo había vivido, pero ahora es tu responsabilidad. Y dices, bueno, venga, pues para adelante. A mí siempre que me han ofrecido la posibilidad de crecer, eso sí os lo digo, he ido para adelante, con todas las consecuencias. Y ni un bueno. paso atrás, ni un paso atrás. Siempre hacia adelante. De hecho, Gaona significa eso, es una palabra tailandesa, siempre adelante, qué bueno. siempre hacia adelante. Y entonces tomaba las riendas, o sea, tomo las riendas de mis actos, ¿no? He cogido esto, he dicho que sí, pues vamos con Pues ello. para adelante. Y ahí empecé pues a llevar todo lo que era la empresa. Sí, o sea, general. toda la gestión, ya no Toda solo la la parte gestión, comercial. gestión documental, Claro. contratos, lo que os digo, las nóminas. Parece una tontería, pero No. controlar las vacaciones de los chicos, Claro. las vacaciones, oye, todo, o sea, todo. Sí, pero yo creo que ahí está el punto, que lo que dices tú de avanzar para adelante es también enfrentarte a retos. Es decir, yo hay una anécdota que quería contar, que era todo este tema que comentabas de que lo importante es el proceso y no simplemente el final, porque o sea, tú puedes ganar de forma muy fácil y ganar y ganar y ganar y pensar que estás triunfando como la Coca-Cola. Pero, por ejemplo, me contaba el otro día León, que es un amigo nuestro que juega al tenis, que es entrenador de tenis, y nos decía, claro, si es que el tema está que yo llevo a chavales y de repente veo que a un chaval le cuesta mucho, o sea, no le cuesta ganar los torneos. Y entonces, claro, yo le reto un poco porque le digo, ¿estás nervioso? Y me dice el chaval, no. Y entonces le dice el entrenador, pues eso es porque no estás compitiendo contra gente que es igual de buena que tú, porque si no estarías nervioso. Y si no estás nervioso es porque eres mediocre, ¿sabes? Y le tengo que llevar a otro torneo a que esté nervioso. Y le llevo a otro torneo. Y el tío acojonado, ¿sabes? Acojonado, temblando antes del partido. ¿Estás nervioso? Bueno, pues esto es lo que te va a llevar a triunfar de verdad, ¿sabes? No a lo que tú pensabas que era el ganar, ¿sabes? Claro, ¿por qué? Porque en la comodidad no puedes crecer. Claro. O sea, realmente para poder crecer, y esto es una paradoja, yo se lo digo también a los alumnos. Si tú quieres estar bien, antes tienes que estar mal. ¿Cómo es posible eso? Sí, tú quieres tener una buena salud. Sabes que tienes que entrenar, que te tienes que cuidar. ¿Y qué va a venir? Sufrimiento, cansancio, agujetas, no puedo más, quiero tirar la toalla. Te van a surgir todas esas dudas. Hay que pasar el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Sí, por decirlo así. efectivamente. O sea, es que Tal cual. es así. Entonces, yo tengo un chico, por ejemplo, en una categoría Schoolboys, cadete ahora mismo, tiene 14 años y claro, la envergadura que tiene, el cuerpo que tiene, el peso que tiene, no hay rivales. Y los rivales que se le han presentado no están a la altura de las circunstancias. No por nada en particular, porque ellos entrenan, ellos hacen... Pero claro, él es muy superior en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que se acomoda. Y no todo es así, porque en su caso va a ir creciendo y va a llegar un momento en el que van a surgir rivales que van a estar a la altura de las circunstancias. Y ahí, si él se ha confiado,
va a tener un problema, porque no va a saber enfrentar la situación de esa complicación, ¿no? No va a tener las herramientas para desarrollarse. Y el miedo es clave. El miedo no es algo malo, que yo se lo digo a los chicos igual. Hay que tener miedo. A mí me lo han dicho, ¿eh? Me decía mi entrenador, ¿tienes miedo? Y a lo mejor le decía, no, miedo no, pero ¿estás nervioso? Sí, bueno, es bueno que estés nervioso, porque el miedo o los nervios, el estrés, es una respuesta adaptativa, es una respuesta Sí, te activan, ¿no? del propio cuerpo. Claro, tenemos dos opciones, o salir corriendo o enfrentarnos. Entonces es una activación, Claro, hay que activarse. es Está muy bien que importante tengas eso. miedo, está bien que tengas miedo. Es Eso lo decía, no sé si era Emilio Duró o no me acuerdo, que decía, si te da miedo, hazlo, pero con miedo. O sea, Hazlo, si te da miedo, hazlo con miedo. No pasa nada, pero Claro. hazlo. Sí, hazlo. O sea, Entonces, hacia adelante con todo. yo te quiero preguntar, o sea, voy a tirar un pelín más para atrás, y es, ¿por qué sector inmobiliario? Es decir, Vale, porque ¿cómo surgió la no hay nada... circunstancia, por Sí. llamar de alguna manera? No hay, no Porque hay- podría haber sido cualquier otra cosa. Totalmente. Esa es la clave, que no hay nada místico, ni nada especial, ni ningún objetivo concreto. Me llamó tanto. ¿Cómo te podría decir? Es que a lo mejor todo también está asociado a mi vida personal. El tema de equipo, no familia, porque al final no es familia como tal, pero esa sensación de logro, de luchar por algo, de conseguirlo, de construir cosas, de tirar para adelante. Porque una cosa puede suceder, y esto es algo normal, que tú puedes luchar por algo y fallar. Ahora bien, esa resiliencia, ¿no? Eres capaz de continuar hacia adelante o fallas y ya se acabó. Entonces yo empecé como os digo, a echar currículum. En muchos sitios me dijeron que no. Es la realidad, me dijeron que no. Acaba eso con la secundaria, ¿dónde vas? Si no tienes experiencia, no tienes nada. ¿Qué quieres hacer? Y claro, puedes trabajar en cualquier, pues yo qué sé, ¿dónde te metes? En un bar, Sí. en un de reponedor, que es lícito y que Sí, puedes hacerlo efectivamente. y no hay ningún problema. ¿En qué año fue? Perdón que te corte. Pues imagínate, si tenía 17 años cuando empiezo, son 17. Y tengo ahora, hace 20 años, en el 2005, ¿no? Ostras. En el 2005. Claro, pero es que el tema está en que tú nos comentabas, por ejemplo, que trabajando de comercial pues le tienes que dedicar un montón de horas Sí. y a medida que subes de puesto se reducen esas horas, se compensa. ¿qué va? En Claro, mi caso no. Se duplica. ahí está el tema. Correcto. Y entonces es ahí cuando a lo mejor puede ser que metas un giro y digas, oye, Esa es la voy a clave. montarlo por mi cuenta. Esa es la clave. Y ahí sí que estás completamente acojonado, ¿no? De dar el paso, de romper con todo. Porque ya tu fuente de ingresos desaparece. O la que aparentemente tenías segura. Claro. Y dices, te tienes que tirar a la piscina. Pero fíjate cómo tiene que ser la situación, Sí. porque yo digo que también que la gente no cambia hasta que le duele demasiado. Le tiene que doler de verdad. Yo digo, la gente no deja de fumar hasta que no le detectan un cáncer. Hasta que no tiene algo malo, de verdad, no cambia. ¿Cómo estaba yo? ¿En qué momento estaba de mi vida? Que dije, no puedo seguir aquí. Tengo que romper con todo. Y rompí con todo, literalmente. Y entonces, sabiendo con la información que tenía, la formación que también llevaba detrás y todas las herramientas que tenía a mi alcance, monto la empresa. Y monto la empresa de cero, o sea, de cero, sin nada. Y actitud, ganas, voluntad, moverse. Es que te tienes que mover el doble. Claro. Te tienes que mover el doble. Me recuerda a Hannah. Sí. Es que es una historia Ahora, muy mismo parecida. sector, además. Bueno, ella no es entrenadora de boxeo, Hombre, ahora, no es pero, Sí, entrenadora, pero bueno, pero, inmobiliaria. pero le pasó algo igual. Ella estaba en una inmobiliaria, en concreto, de una franquicia también súper conocida. Bueno, me da igual porque va a venir un día y lo va a decir, en 3 pisos. Entonces estaba en una oficina en la que obviamente ella es una tía que cuando la ves venir da la camino porque te lleva a ti, a mí, a todos por delante. O sea, tiene una energía increíble. Entonces esa tía, pues lo mismo, llegó un momento en el que rompió con todo por sus circunstancias y se lo montó por su cuenta. Y es que me está recordando mucho la historia No, si es que está a Es ella. que Y hay que tenerlo bien puestos, ¿eh? Esto hay que decirlo, es decir, porque dar el salto en ese sentido, ¿no? De por lo menos sí, cuando estás trabajando en un sitio, sabes un poco que tienes una garantía, que realmente no es tan garantía, pero hay una estabilidad. sí, A veces ficticia, otra vez real, pero hay una estabilidad.
Pero lo otro es, la estabilidad la pones tú. Claro. O sea, ya todo el peso es tuyo. Yo muchas veces pienso la comodidad, como digo, de tener un sueldo fijo y no tener responsabilidades más allá de lo que tienes que hacer, ¿no? Todo el mundo quiere ser funcionario. O sea, Sí. es que si lo preguntáis, ¿no? funcionario, está muy bien, pero es que, ¿dónde está? Y no nos dan voz, que está muy bien que hagáis este Claro. programa, porque no dan voz a la gente que realmente está emprendiendo y está empezando de cero. O sea, no hablamos de grandes fortunas, hablamos de gente... Sí, de pymes y autónomos. Ahí está el tema. Correcto, Ahí está el tema. que está empezando de cero, que está luchando, que paga su... Claro. Mira, el otro día nos reíamos porque un compañero le da motes a los boxeadores y había un mote que era el autónomo, ¿no? Pero ¿cómo el autónomo? Sí, porque solo recibe palos. Ese era el mote. Es un poco triste porque muchas veces con la edad que sea, porque ocurre con la edad que sea, pero en grupos de amigos o de repente que haces algo de ocio, ¿no? Te sobra algo de tiempo supuestamente. ¿Y tú de qué curras o qué has estudiado? Pues tengo una empresa, tal, pero estás de... Sí. Y la gente te da el pésame. Sí. Siempre. Sí. Es que eso Siempre. es muy triste Y es también, ¿eh? o sea, es jodido. Es decir, tío, cuando cualquier cosa... O sea, si eres autónomo, etc, y estás sacando tu tema adelante, etcétera, etcétera, te dan el pésame. Cuando ya la tienes conseguido, hay un lapsus ahí, hay un lag que la gente no entiende. Es decir, o eres un autónomo que estás jodido y tal, o eres un tío que le va muy bien porque has heredado, porque has tenido suerte, porque te la han regalado, porque no sé qué. Entonces, hay un problema ahí de mentalidad, yo creo, bastante gordo. Yo creo que eso es, además, muy de España también, ¿no? Sí, porque un fuera poco- no ocurre. Sí, un poco mente mediocre Sí. en ese aspecto. Porque, joder, eres autónomo, madre mía, tal. Y luego incluso a veces pienso, la gente quiere que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Uf, O sea, qué bueno. estás como en Charlie. ese espacio, ¿no? Sí. Vale, que te vaya bien, pero a ver hasta dónde. Y muchos, no es que tengamos a la gente en contra, pero muchos están esperando a ver si fallas. Sí. Y cuando fallas te dicen, es que lo sabía, macho. Te lo sabía, dije. Sabía que... Ay, Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros también hacemos esto, porque por ejemplo lo que acabas de comentar nos lo dijo otro chico en otro podcast, En el primero, además. y en el fondo es, joder, si todos pensamos lo mismo, ¿por qué no todos cambiamos la mentalidad y empezamos Claro. a funcionar en condiciones? ¿Sabes? esa es la clave. Además, poco a poco, porque todo es como una red, ¿no? O sea, cada hueco de la red complementa al otro. O sea, todo está Efectivamente. tejido en una red. Si un hueco falla, por ahí se van a escapar los peces. O sea, Claro. deberíamos de estar todos conectados y cambiar esa mentalidad. Pero es lo que decimos, no todo el mundo tiene las ganas, tiene Claro. el interés de hacer las cosas, el de esforzarse, porque la gente, en su gran mayoría, prefieren no esforzarse. Pero Claro. no te hablo de laboralmente, es en general. Sí. Hacer deporte cuesta, claro que cuesta. Estar solo cuesta, estar en pareja cuesta. Son dos puntos de Claro. una misma cosa. Entonces, ¿en qué te quieres esforzar? ¿Dónde quieres poner tú el foco? ¿Sabes lo que te quiero O sea, decir? yo creo que eso está muy polarizado a nivel social con algún tipo de interés, así rollo teoría de si la Tierra es plana y esas cosas, ¿no? Pero a nivel teórico de ese estilo, yo creo que tristemente en España, desde hace un tiempo, Sí. yo llegué a España en 2005, no ocurría tanto, pero sí que lleva unos cuantos años, diría que unos 10 años, ocurriendo unas cosas que se polariza mucho. Es decir, el que paga, por así decirlo, un autónomo, un no sé qué, unos impuestos y tal, no sé qué cuánto, frente al que los recibe, no voy a decir palabras, pero podemos entenderlas todos, el que tiene una pareja frente al que no, porque se prima más el jaja, no sé qué, el sola y borracha llegaré a casa o cosas de esas raras. O sea, hay como ciertas cosas que impiden, ¿no? El ser a lo mejor que todo el mundo quiera ir todos a una... Correcto, pero ¿por qué? Y tal. Porque es la dualidad. Claro. Es que es la dualidad está en nuestro día a día. O sea, el bien, el mal, el frío, el calor, la noche, el día, el PP, el PSOE. Claro. O sea, es que es así, o sea, es Sí, izquierda, siempre derecha. tienes que elegir, ¿no? Siempre hay que Barça, elegir. Madrid, Pero no sé realmente qué. si lo piensas, son dos cosas idénticas de una misma. Claro, O sea, es que realmente es eso. Ahora bien, no existiría una si no existe la otra. Claro. eso es. Y es lo que no entendemos, que tenemos que posicionarnos en cada momento, ¿no?
Tenemos que ser o de una cosa o de otra. Porque las medias no gustan, los grises no gustan. Pues yo entiendo que puedes tener unas ideas, pero el problema es que esas ideas, que como dices, están polarizadas, no es que condicionen, sino que crucifican a las otras. Eso es. Son dos bandos y crean hombre y mujer, son dos bandos. Entonces, enfrentados, y no es esa la idea. Claro. Si la idea es ir todos a una. Yo con mis rivales igual, que esto les choca a los chicos, pero yo a mis rivales es que les respeto, cuando les veo, es que les abrazo, les toco y me gusta, o sea, tener pero porque un trato tú entiendes normal. el deporte, que estás, oye, que a lo mejor te subes a un ring y estás compitiendo por algo y está tu ambición y tal, pero entiendes, que es lo que decíamos también en otro podcast, ¿no? Con el tema de la libertad. Mi libertad es mía y es infinita, y su punto máximo es donde afecta a la tuya, con lo cual tú te subes a un ring y tu deseo es ganar, pero es que el del otro también y tienes que entenderlo. Con lo cual, tanto si ganas tú como si gana el otro, es parte del deporte, incluso parte del show o parte de lo que sea. Fíjate lo que estás diciendo, que yo lo llevo a que te subes al ring y no te estás enfrentando a un rival, sino te estás enfrentando a ti mismo. Porque en boxeo estás en igualdad de condiciones. Marcas un peso, es una categoría concreta, él ha hecho un corte de peso, ha estado entrenando, o sea, estás en igualdad de condiciones. Y ahora tú subes a intentar, con las herramientas que tienes, descifrar al rival y ganarle. No quieres eliminarle, no quieres acabar con él, quieres ser superior con las herramientas que tienes, como os digo, descifrarle, pero no quieres el mal. De hecho, que cuando termina un combate, ¿qué hacemos? Nos abrazamos. Eso es. Ahí está la clave. Que nosotros no buscamos el mal del contrario, porque entendemos, empatizamos y sabemos el proceso que ha seguido. Y que viene a lo mismo. Claro, por eso es importante no juzgar, que es muy difícil, pero no juzgar al que tienes delante, porque no sabes la cruz que lleva, no sabes el proceso que está teniendo. Entonces, eso yo a los alumnos les digo, no hay rival pequeño ni enemigo invencible. Cuidado, no te confíes, porque el que tienes delante quiere lo mismo que tú. Efectivamente. Así que no hay rival pequeño, pero tampoco hay enemigo invencible. Si crees que él te puede ganar, no te lo creas del todo, porque tú también tienes herramientas para hacerlo, para ganarle. Pero tienes que creerlo, tienes que intentar desarrollarlo. Todo se puede, lógicamente, con trabajo, con esfuerzo. No es llegar y besar el santo. Claro. Eso hay que tenerlo claro. Cuando decimos lo de tú puedes, hay que tener cuidado. Yo puedo, pero claro, hay un esfuerzo detrás y eso la gente lo tiene que entender. O sea, no es llegar y venga, ya está, yo puedo hacer esto, yo puedo abrir mi empresa, yo puedo hacer esto. Vale. Hazlo, correcto. Y verás lo que hay detrás. Y claro, por eso tantas cosas no funcionan. Porque pensamos, hoy hablaba una cosa con mi madre en concreto, que es, por ejemplo, queremos irnos de vacaciones o queremos comprar algo, un coche, por ejemplo. Y antes era diferente. Antes lo que hacíamos era ahorrar dinero, trabajar, tal, para llegar a tener tus vacaciones. Antes, bueno, me refiero a antes porque yo en mi caso ha sido así. Sí. A mí me ha costado trabajo poder irme de vacaciones o poder comprarme la Play, como os estaba diciendo antes. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que hemos invertido el proceso. Ahora, primero te vas de vacaciones o te compras el coche y te tiras 10 años pagándolo. Hemos invertido el proceso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no disfrutamos eso y nos genera ansiedad porque no sabemos lo que nos cuesta, el esfuerzo que cuesta el conseguir algo. Primero tenemos la recompensa y luego el esfuerzo. Eso no funciona. No, y además eso al final te acaba quemando. Correcto. No funciona. Primero es el esfuerzo, primero es el camino, el trabajo y luego la recompensa. Si cuando llega la recompensa muchas veces, y probablemente os habrá pasado y me pasa a mí, cuando conseguís lo que queríais, pierde valor. Sí. Pierde valor. Tú querías el coche de tus sueños y cuando lo tienes, te dura muy poquito el valor del coche. Te dura un tiempo, sí, pero lo mismo pasa con la chica que te gusta, te pasa con todo y perdemos y dejamos de invertir en ello, de tratarlo con cariño. ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Pierde valor. Y aquí ahora imagínate, si tú te vas de vacaciones o te compras la casa y te tiras 30 o 40 años, ya sabéis cómo funciona esto, pagándola,
Pues claro, ha llegado ese momento y claro, dices que estoy 40 años esclavizado pagando una casa. Si estás con pareja, con una pareja, que a lo mejor te divorcias, imagínate en ese caso, cada uno por un lado, pagando la casa, no aguantas a tu exmujer, los niños por otro lado, la gente colapsa. La gente colapsa. Una movida. Me mola porque, claro, todo este proceso que estás contando y demás, veo que te mola como todo esto que has vivido, llevarlo a distintas, ¿no? Pues a la inmobiliaria, al boxeo. Es decir, se me está pasando por la cabeza el tema de, te iba a preguntar, ¿hasta qué punto te gusta a ti enseñar tu filosofía de vida a través de, en este caso el boxeo, en este caso tu empresa? Porque vemos que, por ejemplo, en tu empresa, pues a lo mejor a chavales un poquito más, pues esos 18, 20 o incluso más mayores, el enseñarles, y luego te vas a boxeo, que a lo mejor te puedes encontrar incluso con niños de 15, 16. Y más pequeños. ¿Y le has cogido gusto a ese tema, al tema de enseñar? Digamos que esa es mi propósito. Es mi propósito. Tu propósito. Ese es, enseñar. Y yo me he dado cuenta que era lo que me gustaba. Tanto en la inmobiliaria, cuando era el proceso de, pues eso, pues para llamar al cliente, gestionar la documentación, como ahora con los chicos. Y cuanto más jóvenes los cojo, prefiero alumnos que los hago yo. Que está bien si viene alguno... Que no vengan contaminados. Correcto, está bien si viene alguno y entrena y tal. Yo lo admito y lógicamente, pues bueno, se adapta. Porque una de las cosas que tengo claro es que no puedes luchar contra el que no quiere cambiar. Y esto también es así. Entonces, con los chicos me encanta enseñarles. Pero también les digo, no toméis todo esto como una verdad absoluta. Cuando hablo de filosofía claro. No lo toméis como una verdad. Claro, cada uno tiene su... ¿no? Cada uno piensa de una forma. Entonces, esto puede servir en un momento concreto, como a mí me ha servido ciertas cosas a la hora de afrontar situaciones. Entonces, ellos, pues poco a poco se van desarrollando, pero se van desarrollando dentro de una operativa o de una forma de entrenamiento, de vida y demás, que es lo que yo les quiero inculcar. Hoy en día está muy de moda el tema de la mentalidad, bueno, ahora de hecho, mindset, claro, lo podéis ver, o sea, hay crecimiento personal, que yo lo comparto porque además en la inmobiliaria se trabaja mucho eso. En la franquicia como tal, en esta franquicia, se trabajaba mucho eso. Y eso es en lo que me he criado, el firewalking, pisar las brasas, atravesar las brasas, o sea, las cosas que yo que sé, pisar cristales, romper una flecha con el cuello. Esa me mola. Sí, o sea, increíble. Pues esas cosas son efectivas, pero claro, depende del contexto que tú estés buscando, porque claro, ahora sí, pero que no es una receta mágica para todos. Correcto. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el crecimiento personal, la mentalidad y demás lo han comercializado. Y está generando que la gente no tenga autocrítica. Ese es un problema, porque todo, no, sí, tú puedes, todo vale. Claro. Y hay que pararse un poco. Hay que pararlo. Claro, habrá alguien que no puede, realmente. Pero o no puede eso en concreto, puede otra cosa. Correcto. Es como, pero tú puedes. ¿Y qué ocurre con eso? Genera una frustración brutal. Ya. Todo el mundo puede ser rico. Joder, ahora todo el mundo puede ser rico. ¿Dónde está la clave? Porque yo no la he encontrado. Claro. ¿Cuál es? ¿Qué tan rápido puedes ganar tu primer millón? Yo veo cosas que digo, pero ¿cómo es esto posible? Claro. Todo el mundo triunfa en la salud, en el amor y en el dinero. Claro. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la llave, no? No, y que si todos somos empresarios, ¿quién coño va a currar? Claro. Es que es así. Que hay gente que es feliz currando. Efectivamente. Y es lícito. Su paz mental a lo mejor está en criar a sus hijos, estar con la familia, irse el domingo al campo. Totalmente. Es decir, su felicidad está en otro lado, en su hobby. O sea, oye, a mí me gusta montar figuras de madera. A mí, yo quiero mi trabajo de 9 a 3 o 9 a 5 y que salga el sol por donde quiera. Pues volvemos a la dualidad. Por eso no hay una verdad absoluta. Claro. O el empresario y el trabajador. ¿Y qué ocurre? Siempre han estado enfrentados. Venga, hacemos unos sindicatos con tal, no sé qué. O sea, siempre ha habido esa diferencia. Y se puede trabajar de una manera en la que yo, por ejemplo, claro, esto no es que lo gestiones como una empresa, el tema del gimnasio, pero sí intentas pues, llevar a los chicos de una forma como si fuera una gestión de equipo dentro de una oficina, por decirlo así. O sea, que todos estén a la par, que vayan a la par, que caminen juntos, que tengan una serie de valores asociados. No que cada uno vaya por un lado, no, yo hago esto, el otro hace esto, no. Es que esto no funciona así. No, total. Y el boxeo
bueno, como en la vida, si el boxeo te da una hostia de realidad. Es así de claro. Si no haces las cosas como tienes que hacerlas, te va a dar una hostia de realidad y te va a poner los pies en el suelo. Tyson decía, todo el mundo tiene un plan hasta que le sueltan la primera hostia. Eso es y eso es así. Claro. Es que no hay más vueltas que darle. Tú quieres hacer algo, muy bien. Vas a recibir palos y vas a recibir golpes duros, igual que en la vida. Pero la clave está no en caer, sino en la capacidad que tienes de levantarte. Y continuar. Y continuar. A mí me gustaría hablar un poco sobre en qué momento tú inicias Gaona, porque ya hemos hablado un poco de la inmobiliaria, así por encima y demás. Y me gustaría un poco que nos hablaras ahora de, pues, me has contado antes del podcast que hubo un momento en el que tú rompes un poco, dejas la inmobiliaria, ¿puede ser? Sí, bueno, hay un momento, de hecho, cuando creo perdona que te interrumpa, cuando creo la inmobiliaria online, que es una inmobiliaria online, ¿vale? Estoy durante un tiempo con ella, unos 3 años más o menos trabajando en ella, y bueno, yo sigo dando clases. De hecho, yo entrenaba en un gimnasio de Fuenlabrada, que es donde yo he aprendido todo, en el Club Coraje Muñoz, con Luis, y ahí empiezo a trabajar. Me ofrecen un día a dar clases y digo, es que esto me encanta. Así que empiezo la formación para entrenar y me voy a Córdoba con la Federación Española a sacarme el curso de entrenador, ¿no? Total, me saco el curso de entrenador, que luego, esto lo sabe todo el mundo, se puede hablar abiertamente, que tengas el curso nacional de entrenador no quiere decir que puedas hacerlo de manera autonómica en Madrid. Así que me tengo que sacar el curso de entrenador en Madrid también. Muy similar, pero vamos, me saco el curso de entrenador en Madrid. Y como os digo, yo empiezo a dar clases. Yo no tenía en mente el montar un gimnasio como tal. De hecho, el gimnasio no es mío, o sea, es de Alberto, ¿vale? Alberto Ortega, Tito, que para mí es mi socio porque él tenía una concesión en el Ayuntamiento de Mejora del Campo de Muay Thai en el Polideportivo. Y él decide pues hacer algo, ¿no? Hacer un gimnasio, pero quiere complementarlo con el boxeo, ¿vale? Entonces, está buscando a alguien. Por circunstancias de la vida, pues nos ponemos en contacto. Teníamos tanta gente en común y no nos conocíamos que nos sorprendió, o sea, totalmente. Cuando empezamos a hablar y conoces a este tal y este no sé qué, y Tito empieza a hablar con gente que eran compañeros míos incluso, pues claro, se sorprende. Cuando nos vimos... Por primera vez, como os he comentado antes, fue como un amor a primera vista. Nos entendimos desde el primer momento. Qué bueno. De hecho, él lleva su rama de Muay Thai, yo llevo el boxeo y en ningún caso nos solapamos ni no... O sea, y yo creo que nos llevamos bien como socios, por decirlo así, porque mantenemos una relación laboral. Qué bueno. Pocas veces me he ido a comer con él. Esto es así, ¿eh? ¿Qué opinas de eso? O sea, no sé si tú necesitas en este caso... ese tiempo libre con tu socio o disfrutas el tiempo laboral y te es suficiente? En este caso, como en la inmobiliaria ya vengo sabiendo un poco lo que es traspasar esa frontera de decir, venga, vamos a comer, las familias, juntarse con el socio, con tal, y luego, en la ruptura que tuve, romper con todo y verte solo, entonces te das cuenta que las cosas se pueden gestionar de otra manera. ¿Qué tal se dio esa ruptura? Jodida, muy dura. Es que eso puede salir muy bien, claro, o muy mal. Muy mal. Efectivamente. Fue muy dura porque, claro, date cuenta que es de tenerlo todo en el sentido de amigos, amigos, entre comillas, o gente que crees que con la que puedes contar, a de repente ya no eres mi socio, no quiero saber nada de ti, ya no eres, ya estás fuera. Entonces... Pero eso os voy a decir más, Eso me ha pasado una segunda vez en mi vida y es cuando me divorcio. Duro. Ahí sí que es una auténtica soledad. Pero además impuesta y donde todo se te cierra alrededor, o sea, no tienes nada. Que ahí, pues, Alberto Tito me ayudó mucho, el gimnasio, el boxeo es el que me ha salvado un poco a... O sea, es como que ha habido muchos cambios, ¿no? Muchos vaivenes, mucho tal, pero el boxeo siempre ha estado ahí. Por eso es la clave, porque a mí ha sido mi salvavidas. O sea, cuando yo me he encontrado mal, yo decía, tengo que seguir. ¿Y por qué tenía que seguir? Porque tengo a mi gente, tengo a mis chicos, tengo a mis alumnos, tengo el gimnasio, Y me motivaba tanto, me nutría tanto y me sigue nutriendo. Hay veces que tú estás mal, llegas al gimnasio, ves al grupo
les avivas y esa energía se contagia. Es recíproco, lo que ellos te dan, tú lo recibes y lo que tú tienes y lo das y ellos lo reciben. Y entonces se convierte en una bomba. Qué bueno. Porque la mayoría de gente que consume boxeo hoy en día es un boxeo lúdico, un boxeo recreativo, ¿no? Para disfrutar, para quemar, para hacer amigos, para sudar un poco y pasarlo bien. Y luego está el boxeo de competición, que eso ya es una rama un poquito más complicada en la que tienes que enfrentar las cosas de otra forma. Pero como os digo, el grupo, yo en mi filosofía digo, es que todo el mundo puede practicar boxeo. Claro. Todo el mundo puede hacerlo. Todo el mundo, grandes, pequeños, gente con sobrepeso. Es que tienes de todo. Ahora bien, tienes que ser consciente de tus capacidades. Yo se lo digo cuando entra la gente, yo no te voy a exigir más de lo que tú puedas dar. Ahora bien, tú conoces tu cuerpo, tú conoces tus límites y todo. Eso es autoconocimiento, ¿no? A ver hasta dónde puedes llegar con ciertas cosas. Entonces, eso es lo que genera un grupo, que es un grupo tan diferente y a la vez tan homogéneo, tan igual, o sea, cada uno es de una manera, pero todos nos complementamos. Uno ayuda al otro, el bajo ayuda al alto, el nuevo ayuda, o sea, perdón, el antiguo ayuda al nuevo. Entonces, todo es un conjunto, una pequeña familia, es lo que os digo, una red. Se teje una red de colaboración, ¿no? Que al final pues hace que crezca el grupo. Porque yo quería seguir un poco el hilo que estábamos siguiendo, que era el tema este de haber dejado la inmobiliaria y volver a Gaona. Continúo con eso, dejo la inmobiliaria y empezamos con el proyecto, ¿no? El Gaona. Abrimos en septiembre, el 19, y viene el COVID, ¿no? Viene el COVID. 6 meses después aparece el COVID. Tenemos que cerrar. Bueno, todos hemos pasado por eso. Entonces, pues claro, se nos echa todo encima. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer ahora? ¿Cómo lo planteamos? Recién abierto un negocio. La única fuente de ingresos que teníamos en ese momento y que tenía yo, bueno, la inmobiliaria estaba, pero se para todo. Claro. Si tú no haces visitas, si tú no te mueves, no puedes hacer nada. ¿Qué ocurre? Que se nos ocurre la idea de las clases personales. O sea, las clases virtuales. Entonces hacemos clases virtuales, que era también una manera de conectar con el público, conectar con nuestros alumnos, porque muchas veces hacíamos las clases virtuales simplemente para vernos. Sí. Para el tema de grupo, ¿no? De cercanía, de hablar, de tal. Y hacíamos la clase, hacíamos deporte, nos reíamos, estábamos un rato y disfrutábamos. Desconectábamos un rato de todo lo que teníamos, de toda la información que teníamos, eso es. Y entonces empezamos a traer tanto boxeadores como peleadores de Muay Thai. Pues vino Jonfer, vino Clavero, nos daban clases, ¿no? Clases online, hacíamos las clases con ellos, con boxeadores reconocidos. Y eso fue muy chulo, que de hecho muchas están todavía en el canal. Y un poco es lo que nos salvó y lo que mantuvo al grupo unido, que esa es la clave, porque cuando salimos de esto pudimos trabajar gracias al haber tenido el trabajo anterior hecho. Que imagino que habría sido como si nada hubiese pasado en cuanto a unión. Eso es. Pero con más ganas, es decir, joder, por ese trato humano, cercano. Mira, yo recuerdo que teníamos que dar clases individuales. Entonces, si al día, imagínate, yo doy 3 clases, 3 horas de boxeo al día, imagínate, ¿no? Pues había días que tenía que dar 8 clases, 8 horas. ¿Por qué? Porque eran individuales. 8 horas significaba 8 personas. No podíamos estar más, porque no te lo permitían. Entonces, con 8 personas íbamos quedando con uno, con otro, dando las clases como podíamos. Éramos de los pocos también que podíamos desplazarnos, porque teníamos el permiso de desplazamiento. Pero claro, tampoco te daba para subsistir, hasta que empezaron a abrir un poco y pudimos hacer grupos un poquito más reducidos y demás. Y pudimos mantenernos. A partir de ahí, pues como dices tú, que al final el grupo se mantuvo y empezó pues otra vez a reconstruirse todo. Y hoy en día pues somos un grupo bastante grande y que sigue pues creciendo. Hay gente que está, hay gente que no, porque los gimnasios también son así. O sea, es muy cíclico. Hay gente que viene, hay gente que va. A mí sí que es cierto que todos los deportes de contacto, ¿no? La mayoría de las personas que, por lo menos en mi entorno, están haciendo deportes de contacto, no sé si tiene algo que ver o no, pero
siempre tienen como su cosa aparte, es decir, los entrenadores sobre todo, ¿no? Tienen a lo mejor, en tu caso, la inmobiliaria, por ejemplo. O sea, siempre hay una parte, ¿no? Y luego se dedican a eso. Y siempre, como digo yo, las segundas familias, ¿no? Yo hice MMA un buen tiempo, bueno, hice Krav Maga, hice un montón de cosas, pero hice MMA un tiempo y esto que me cuentas tú ahora y tal, pues me hace acordarme mucho de mi maestro de MMA y de Jiu-Jitsu, que intentaremos ir a verle, le voy a escribir, de hecho me he acordado de él justo ahora. Entonces, el que tenéis en común como eso de las segundas familias, ¿no? Está la familia que tengo en mi casa, está la familia, como decía, eran mis niños. Lo decía, me acuerdo, mis niños, mis tal, o sea, ese sentimiento de unión y ese sentimiento de familia, rescatando un poco cómo empezamos todo esto, esa familia, ¿no? Esos niños, la sigues creando. Yo en mi caso, te hablo de mi caso, eso es peligroso también, ¿vale? Es peligroso. ¿Por qué? Porque tú esa familia que creas, para mantenerla, necesitas algo que solo le puedes dar tú, que es el tiempo, es tu tiempo. Eso es. El tiempo es lo único que podemos entregar. Entonces, ese tiempo no se lo puedes dar a dos partes a la vez. Si se lo estás dando a uno, igual, claro. Por igual. Si se lo estás dando a uno, hay otra parte que no se lo estás dando. O tienes la capacidad de compensar eso, o eso te va a traer problemas. Te va a traer problemas a nivel familiar, a la familia real, ¿no? A la familia que tú tienes. ¿Por qué? Porque dedicas mucho tiempo a tus chicos, porque están mucho en el gimnasio, porque es que esto, porque es que lo otro. Y luego, pues, es complicado porque tienes un poco como el corazón dividido. Claro. Aunque tu familia es tu familia, sabes que tienes otra en el gimnasio que, entre comillas, depende un poco de ti, que también a ti te hace sentir útil, que esa es una de las cosas que a mí creo que es, digamos, un objetivo en la vida, el sentirte útil, la utilidad, el hacer algo por los demás. Sí. O sea, y darte valor en ese sentido. Porque si tú sabes algo, o sea, el conocimiento sin práctica, sin entrega, es conocimiento muerto. Claro. Si tú tienes algo que puede ser en beneficio de otros y no lo pones a la mano de la gente, del mundo, entonces no estás contribuyendo. Y esto se trata de contribuir y crecer, de dar al otro. Claro. En vuestro caso, por ejemplo, muy bien que entreguéis y que deis voz a otras a este colectivo, ¿no? A estas personas, emprendedores y demás. Está muy bien, porque no todo el mundo lo hace. Y como os digo, parece muchas veces que estamos en la sombra, que estos no son, no hemos dicho antes, no son grandes fortunas, son pymes, son autónomos, son gente que hemos empezado de cero y que estamos construyendo, que no tenemos grandes cosas. O sea, que estamos... Sí, a veces parece que o lo revientas y eres multimillonario o no. O incluso en las redes dices, oh, madre mía, en las redes, cuántos seguidores, cuántas visualizaciones, cuánto tal. Vale, que está muy bien, pero es que esto es una pantalla, esto es un escaparate. Y lo que hay ahí no tiene que corresponder con la realidad. Y eso es algo que la gente tiene que entender, sobre todo los más jóvenes, que a lo mejor lo que tú ves en una pantalla no es lo que hay en la realidad. Claro. Yo he tenido casos en los que, por ejemplo, con los chicos o con los competidores, ha venido gente de fuera porque han visto cómo era el trato dentro. Claro. Porque yo a mis competidores no los trato como un objeto o como una forma de autorrealización, de crecer, de visualizar, de que me vean, no. Si es al revés, yo lo hago para que ellos crezcan, para que se desarrollen, para que encuentren una manera de crecer a nivel humano, más que deportivo, porque es así. Es lo que a mí me ha ayudado y lo que me habría encantado yo muchas veces. Y eso es un altavoz muy importante, por lo menos de cara a un gimnasio, ¿no? O de un entrenador. Y también tiene su peligro, entre comillas, en este caso yo diría que para el gimnasio también. Pero yo uno de los motivos, aparte de una lesión y demás, por el que no seguí entrenando, es porque luego mi maestro no está. A tomar por saco. Sí. Yo no podía en aquel entonces desplazarme hasta allí. Entonces, cuando haces esa familia, tratas bien, te llega gente de todos los lados y tal, se construye esa piña, pero muchas veces cuando la cabeza de piña no está, pues un gimnasio lo puede pasar, vamos a decir, mal incluso si hay mucha dependencia de Totalmente eso. De acuerdo. Y luego, por ir cerrando, sí. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿vale? Y es, por ejemplo, por ir a algo así que sea actual y cambiar. ¿Sí?
¿Cómo ha afectado el tema, o sea, el tema de altavoz, visibilidad, lo bueno que puede ser el boxeo para los chavales, incluso para los no tan chavales? ¿Cómo ha afectado la velada? La velada de Ibai, ¿no? Sí. Yo lo de la velada, que hay mucha controversia con eso y la gente lo... Claro, o sea, hay profesionales que lo ven como algo malo, porque es show, no sé qué, no sé cuánto. Hay gente que lo ve súper bien porque les da como mucho... No sé cómo explicarlo, les da como mucha repercusión y la gente a veces empieza por jaja, no sé qué tal y le acaba gustando. O sea, ¿tú cómo lo ves un poco? Hay una cosa que puedo entender de los que practicamos boxeo y hemos competido, que es que te pueda chocar el que una persona con 6 meses se prepare y se suba a un ring y que hagan, pues eso, una especie de pelea y que genere tanto dinero cuando tú tienes que ponerte a vender entradas para generar algo de dinero. Sí, para por lo menos dejar la cuenta cero. Correcto, o sea, es que el boxeador de hoy en día tiene que vender sus propias entradas, tiene que moverse, tiene que generar su bolsa, por decirlo así. Entonces, eso entiendo que les pueda chocar. Ahora, a nivel de visibilidad o a nivel, por decirlo de alguna manera, de negocio, que el boxeo se vea y que tenga visibilidad, no hay publicidad mala. No hay publicidad mala. O sea, es algo bueno que se vea, que la gente haga eso, porque luego la gente viene al gimnasio, es verdad, que viene con unas expectativas que luego las tienes que cambiar. Claro. Que luego las tienes que cambiar. Pero ya dan un paso, y eso es lo importante. Que ya has invitado al cliente o al alumno a dar un paso, que es lo que más les cuesta. Porque si mucha gente no va al gimnasio o a practicar este tipo de deportes de contacto por miedo. Eso es. Porque ven los vídeos en internet, en el Instagram, tal, y ven cómo son, porque cada vez intentamos profesionalizarlos más los vídeos y más impactantes y tal, y dicen, hostia, esto no es para mí. Pero cuando consiguen ver que es algo que todo el mundo puede realizar, entre comillas, a nivel recreativo, hablo, pues entonces rompen con esos patrones. Para mí la velada es algo positivo. Es algo positivo. Y además que ha generado visibilidad, que genera dinero y que no creo que nos haga daño. Ahora bien, a los peleadores profesionales, pues lógicamente sí les puede hacer, sí les puede tocar. Chocar un poco. Claro, ¿cómo no les va a tocar? Porque un chico, como os digo, un youtuber, pues genera X dinero por una pelea en la que se ha estado preparando 6 meses. Él lleva toda la vida y no le conoce nadie, pues te puede chocar. Claro, ya por un tema más económico. Y es normal. Ahora bien, si pudiéramos trasladar eso o hacer una especie de... A un híbrido, ¿no? Correcto, un híbrido en el que pudiéramos dar visibilidad a los boxeadores. Y como digo yo, si es que nos olvidamos de lo más importante, del proceso. La gente tiene que conocer el proceso, que es lo más bonito. Que de hecho ese es el punto a mí que me parece más favorable de la velada, más allá. Yo puedo entender que eso realmente es un show, de que todos los streamers o casi todos los que participan están subiendo el proceso. Pues la cara de demacrado, de no sé qué, de entrenar, del subir, del bajar. O sea, ese esfuerzo del... No es que a mí Ibai me llama y a los 6 meses estoy en, ¿sabes? En Sevilla pegándome, no. Te suben el día a día. Lo comparten, pero incluso Ibai, o sea, Ibai baja de peso y comparte su día a día. O sea, es que la clave es esa. Lo que la gente tiene que ver no es el final, no es el boxeador, no es el combate, porque tú no vas a ver un combate si no conoces a nadie. Claro. ¿Tú vas a ir a ver un combate de alguien que no conoces? Pues no. Yo honestamente, o eres muy amante del boxeo, o no vas. O no vas. Entonces tienes que conocer primero a la persona y luego al deportista. Y esto en el trabajo pasa lo mismo, que se lo digo a los chicos. Primero, sois personas y luego sois deportistas. A mí me preocupa más vuestra integridad personal que otra cosa. O sea, yo sí, por ejemplo, que puede haber controversia, cuando tiro la toalla a alguno, se lo tiro porque yo velo por su seguridad, porque son como mis hijos, es que no hay más. Entonces tengo que cuidarles. Qué bueno. Ante todo, es la integridad del boxeador, de la persona. Y es lo que os digo, tienen que conocer ese proceso para que la gente pueda ir a verlos. Tienen que venderse un poco también, ¿no? Claro, porque te pregunto una cosa, Dani, es cambio de tema radical, pero sí que tengo curiosidad. ¿Proyecto de futuro? ¿Tienes algún proyecto de futuro? ¿Estás bien donde estás? Pues mira, la verdad que estoy encantado con lo que hago, pero me gustaría
quizá ampliar un poco y orientar un poco también pues todo este trabajo, como estábamos diciendo, de mentalidad, de trabajo hacia el peleador en este caso, y pues como integrar esa parte que es tan importante, igual que tienes un nutricionista, tienes un preparador físico, hoy en día pues tienes el psicólogo deportivo y demás, pues toda esa parte integrarla y ampliar un poco, ampliar el negocio, sí, vale. ¿Por qué no? Sí, bueno. Sí, por supuesto, creo que es importante. Y además ampliar el negocio, pues siguiendo ese método, ¿no? Siguiendo ese método. Creo que es algo que puede ser muy bueno. Interesante y que puede llamar también a la gente, como os digo, a nivel recreativo, porque nosotros hacemos de todo, el entrenador hace de todo, es que es psicólogo, el nutricionista, porque para ti, dentro de estos dos negocios que has tenido, ¿qué ha sido lo más difícil de llevar a cabo? Lo más difícil, yo te diría que la inmobiliaria es lo que más me ha costado en el sentido de... Pero dentro de ellas, o sea, yo qué sé, la gestión de personas, la gestión de personal... Dentro de ellas, pues siempre ha sido la gestión humana, el tema del personal, el gestionar a las personas, porque en el ámbito laboral de la inmobiliaria ha sido gestionar el equipo, gestionar, pues, como os digo, también el ego de uno, de otro, uno factura más, gestionar eso. Y luego con el tema del gimnasio, que es un poco más humano, también algo parecido, la gestión de equipos. La gente desconoce completamente qué es lo que hay detrás de un ganador o de un peleador, por decirlo así. Hay mucho sufrimiento, hay mucho esfuerzo, hay muchas luchas internas y eso es lo más difícil. ¿Por qué también? Ya acabo. Porque te involucras emocionalmente con ellos. Por eso es lo más difícil. No es difícil el vender una casa. No es difícil. Lo difícil es gestionar a la persona que la vende y la persona que lo compra. Eso es lo difícil. Sí, porque la persona que la compra está comprando su hogar y la persona que lo está vendiendo a lo mejor es una herencia, un no sé qué, tiene un vínculo emocional. Ese vínculo emocional, si no sabes separarlo, y en mi caso yo soy una persona que me cuesta mucho separar el tema emocional, me pasa con mis alumnos, es muy complicado llevarlo porque te involucras en exceso y te lo llevas para casa. Yo muchas veces, igual con lo que dices del comprador, hoy lo hablaba también, el comprador, si tuviéramos que comprar de forma racional algo, no lo compraríamos en la vida. Eso es. O sea, normalmente las decisiones que tomamos son emocionales, el 90% de las decisiones a lo mejor incluso de carencias que hayas tenido, de lo que te haya afectado tu educación de pequeño. Pero la gente, ¿por qué va a entrenar? Y yo me pongo a verlo y dice, la gente te dice, es terapia. ¿Por qué? Unos van porque necesitan desfogar, otros necesitan hablar, otros relacionarse, cada uno tiene un porqué. O sea, lo bonito yo creo que es que les una el boxeo. Me encantan todo lo que sea deportes de contacto y demás. O sea, yo ahí, en mi caso, tema gimnasio y demás está bien, pero a mí no me... Yo soy más de... Es muy monótono, ¿no? De darme leches. Entonces, sí que nos gustaría ir a visitarte un día. Sí. Estáis invitados. Estamos todavía en la primera ronda en la que estamos grabando por aquí. La segunda intentaremos hacer vídeos más dinámicos. Sí, más a modo de blog de YouTube, yendo a verte con los chavales. Sí, conocer al equipo, conocer el gimnasio, me va a encantar. Y antes de terminar, me voy a saltar todas las preguntas porque realmente las hemos dejado respondidas todas. Sí. Solo me falta una, que también la has medio respondido, pero vamos a incidir un poquito más en ella, y es... Al final entramos siempre en vista túnel, ¿no? De emprender, tal. ¿Sí? En tu caso a lo mejor es entrenar chicos, esto, lo otro, para un lado, para otro. Pero un día de esto ya no estaremos por aquí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Así, para meterte una pregunta palo... Como hemos estado hablando mucho también de estas últimas competiciones con los chicos del tema del ego, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con cómo quieres ser recordado o quién eres tú. O sea, claro. Yo realmente creo que lo único importante, porque todo tiene un final, es como dices, todo se acaba. Nada es para siempre, todo muere. La noche le sigue el día, al día a la noche, y todo es cíclico y todo muere. Entonces, el día de mañana no estaremos. ¿Cómo me gustaría ser recordado? Como alguien bueno, no hay más. Como alguien que dio todo por otras personas, que estaba para otras personas, que entregó su tiempo, que entregó sus ganas, su espíritu y que ayudó a otras personas. Porque creo que es la clave. Creo que eso es la manera de crecer, no como un gran empresario
que facturó no sé cuánto, que tuvo muchos gimnasios, que tuvo... No, sino que me recuerden como la persona que soy realmente y como intento ser cada día, por muchas luchas que tengamos, porque muchas veces nosotros mismos tenemos que bajar el nivel y poner los pies en el suelo. Cuando yo les pido ecuanimidad a los chicos, yo también la tengo que tener hacia mí. Entonces quiero, pues como os digo, ser recordado de una forma que cuando me tenga que bajar del tren, digan, esta persona era una gran persona. Ese es mi... O sea, más por cómo eres que por... Por supuesto. Qué bueno. Pues dicho esto, un poquito, ¿no? Muy bien, toca... Yo no soy de despedidas ni de intros. Yo, bueno, chicos, creo que ha sido un podcast corto pero intenso, fíjate lo que te diría, lleno de aprendizajes de la vida. Yo creo que al fin y al cabo Dani es una persona que se ha curtido, ya habéis escuchado un poco su historia. Yo tengo que decir que ha sido de mis favoritos. Sí. Muchas gracias. Eres una persona con la que yo creo que podríamos hacer un podcast o otro episodio de podcast, o incluso ya te digo que como vamos a ir a visitarte, a lo mejor en ese blog podemos meter un apartadito de 10 minutos, estar hablando ahí tranquilamente y tal. Claro que sí. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Vamos a dejar en la descripción las redes de Dani. Y nada, Dani, ha sido un placer. Encantado, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.